prójimo. No puede ser este extranjero, no puede ser ese pagano, no puede ser que tenga que amar a todas las personas. ¿De qué me estás hablando? Jesús entonces le responde con una parábola, cuenta la parábola y le hace una pregunta. Y el maestro mismo responde a la pregunta respondiéndose a sí mismo. Es fantástica la manera como Jesús presenta eso. La parábola decía que había un hombre que estaba bajando de Jerusalén a Jericó. Era 27 kilómetros y la bajada era muy inclinada y muy peligrosa, llena de precipicios y eran de rocas, no era carretera, era una situación muy complicada. Y era muy común que la gente bajara por ahí porque era relativamente cercano, y Jericó era una ciudad en ese entonces bastante importante. Y bajaba este hombre saliendo de Jerusalén. Dice el texto que unos ladrones lo cercaron, sacaron todas sus cosas, todos sus bienes y lo pegaron, lo molieron a palos, lo dejaron en una situación de miseria, botado al costado del camino para morir ahí. Y cuenta Jesús que bajaba un sacerdote, probablemente saliendo de su turno, porque los sacerdotes tenían turnos para oficiar en el templo. Él estaba saliendo de este turno, porque estaba saliendo de Jerusalén, estaba bajando por ahí. La Biblia dice que este caballero lo vio y se alejó. Baja también un levita, que también estaba trabajando en el templo, ya había terminado su turno, bajaba por ahí, lo vio y se alejó. Pero bueno, Jesús dice entonces que baja un samaritano. Los samaritanos obviamente que eran considerados por los judíos y sobre todo por los fariseos, los maestros de la ley, los más radicales, eran considerados como personas de un segundo o tercer nivel en calidad. Eran inferiores. Eran rechazados porque tenían una teología diferente. Eran rechazados porque había una mezcla de sangre ahí. Históricamente se mezcló sangre judío con de otras nacionalidades formando el pueblo samaritano. Y ellos aún en los tiempos de Jesús seguían una teología más o menos diferente porque se pautaban únicamente con el Pentateuco, lo que llaman Pentateuco samaritano, olvidando todo el resto del Antiguo Testamento. Bueno, bajaba un samaritano ahí. La Biblia dice que el samaritano lo vio al hombre que estaba junto al camino semi-muerto. Y dice que él lo miró y tuvo compasión de él. Esta frase es importantísima porque los evangelistas la ocupan varias veces refiriéndose a Jesús. Viendo Jesús a las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces, aplica esta frase al samaritano. Una persona rechazada, una persona que seguramente el maestro de la ley iba a decir: él no es mi prójimo, no tengo que amarle a él le tengo que odiar porque es un hereje. Entonces Jesús utiliza esa misma figura para decir que lo miró, se bajó de su animal, lo cuidó las heridas. Un dato importante porque él echó vino en las heridas, ¿cierto? Qué bien que tomaba vino y no leche, no sé, si no le iba a resultar. Le echó vino a las heridas, para sanar las heridas. Yo no sé si tiene algún sentido en la enfermería, pero al parecer sí. Y luego echó aceite como que para ablandar las cicatrices. Tomó a este caballero, lo puso en su propio animal, de manera que él tuvo que caminar junto con el animal, junto con el caballero, por varios kilómetros probablemente, en un camino que no era un camino fácil, hasta llegar en un hospedaje. Llegando al hospedaje, entrega ese caballero a los cuidados del funcionario ahí, y más encima le da dinero, 2 denarios, que era el equivalente a 2 días de trabajo de un trabajador normal, para que éste lo cuidara. Y dice: mira, cuídalo, porque yo voy y vuelvo. Y si se acaba la plata,
yo te lo cubro, yo te lo reembolso. Así que Él se preocupó de cada uno de los detalles de la sobrevivencia de este Señor, que muy probablemente era un judío y que muy probablemente no estaba consciente de lo que Él estaba haciendo en ese momento. Bueno, termina esa historia y Jesús entonces le hace una pregunta al maestro de la ley. La pregunta es, no es quién es mi prójimo. La pregunta es, ¿quién fue el prójimo del que estaba herido? Al que el maestro de la ley responde, el que actuó con misericordia con él. Fíjense que la pregunta es diferente. Y Jesús va y dice, ve y hace tú lo mismo. Y debe haber sido bastante avasallador para este maestro de la ley, porque Jesús le hizo decir con sus propias palabras a que imitara a un samaritano. Esa es como termina la historia. Para un maestro de la ley, el samaritano no era considerado ni siquiera digno de ser amado, mucho menos imitado. Y Jesús termina la historia diciendo, ve tú y imítalo. Esa historia muestra cómo Jesús presenta el aspecto de la misericordia en contacto con la miseria humana, cómo nosotros debemos ver la misericordia, cómo la iglesia debe actuar en misericordia y cómo nosotros debemos repensar nuestra acción en la ciudad a partir de la perspectiva de la misericordia. Primero, es importante entender que misericordia es de arriba hacia abajo. Jesús no está hablando de misericordia porque sí. El punto aquí es, ¿qué puede hacer para ser salvo? Luego se presenta la ley, y el resumen de la ley es amar a Dios y al prójimo. El maestro de la ley seguramente creía que el amar a Dios estamos ok. El problema es, ¿pero quién es el prójimo? ¿Cómo arreglamos esa situación con el otro? En ese contexto, y es en ese contexto que Jesús empieza hablando de una de las parábolas más emblemáticas en lo que a la misericordia se refiere. Es interesante porque la naturaleza divina de la misericordia está enmarcada en esa historia. No hablamos aquí de misericordia solamente porque la gente está necesitada. No hablamos de misericordia solamente porque, pucha, mi corazoncito que me da pena. Pucha, que... Hablamos de misericordia porque hay un Dios de amor que es digno de ser amado. Y amar a Dios es también amar al prójimo, como yo me amo a mí. Por lo tanto, todas las actitudes de misericordia de la iglesia están y deben estar fundadas en el Evangelio. Es del Evangelio que surge la misericordia, porque es del Evangelio que surge el llamado a amar a un Dios maravilloso que demanda ese amor y que demanda que ese amor sea verdadero. ¿Cómo puedo decir que ese amor es verdadero? Cuando yo lo demuestro hacia el prójimo. Luego, amar al prójimo solo es posible cuando hay un cambio, una transformación en lo más profundo de mi corazón. Porque el corazón humano naturalmente nace programado para amarse a sí mismo más que cualquier otra cosa. Sus beneficios y sus propósitos y sus bienes más que cualquier otra cosa. Por lo tanto, el ser humano nace con un Dios en el corazón, que no es el Dios de Israel, no es el Dios creador. ¿Qué viene el Evangelio a hacer? Nos quita la ceguera, nos ayuda a ver, a entender que hay un Dios que es el creador de todo eso, que yo le debo amar y servir. Y cuando yo hago esto, estoy amando al prójimo. Luego la misericordia ya viene de lo alto. Es por amar a Dios que nos entregamos al otro. Es por amar a Dios de esa manera que yo estoy amando al prójimo. Es interesante porque la misericordia es la mismísima conciencia de la paz con Dios. Y paz tiene que ver con eso, con eliminar las barreras, las enemistades. Cuando Adán pecó,
y nosotros todos caímos en pecado, lo primero que hizo fue una barrera contra Dios, y lo segundo que hizo fue una barrera contra el ser humano. La primera frase de Adán después de pecar fue: la culpa es de ella. Y la segunda: y la culpa también es tuya, de Dios, porque la mujer que tú me diste me hizo pecar. Fue una reacción profundamente egoísta, profundamente egocentrada. Y ahí viene el Evangelio, restaurando y derrumbando las barreras, restaurando las amistades, la paz con Dios y derrumbando las barreras. Es en ese contexto que la misericordia se vive. Por lo tanto, nosotros debemos entender la naturaleza divina de la misericordia, porque Él actuó con misericordia conmigo. Él ha derramado tanta gracia y misericordia sobre mí, que yo estoy profundamente y eternamente lleno de amor para amar al otro. Y eso es importante entender en una sociedad tan carente, tan demandante de amor. Encontramos un amor, como hemos cantado, un eterno amor. Encontramos un amor que nos satisface a tal punto de que yo no necesito reclamar amor al otro. Yo puedo amar al otro, incluso sin recibir el mismo grado de amor, porque yo ya soy amado tan suficientemente por Dios que estoy satisfecho. De ahí nace la misericordia. Es importante entender eso. Y es interesante porque cuando Jesús presenta la ley, o cuando Él cuestiona y dice la ley, el maestro, presentando la ley, se presenta la hermosura del carácter de Dios. Eso es lo que es la ley, la hermosura y la perfección del carácter de Dios. Y en ese contexto se encaja la misericordia. Pero en segundo lugar también, la misericordia debe ser entendida de lo individual a lo colectivo. Muchas veces, como nosotros pensamos, si vemos una situación de miseria, una situación de precariedad, pensamos en el gobierno, pensamos en la municipalidad, pensamos en las estructuras. Por último, pensamos en la iglesia, pero nunca pienso en mí. Y es interesante que Jesús enmarca esto aquí como una solución de lo individual a lo colectivo. Fíjense que pasaron dos clases de personas. Ellas no fueron definidas por sus nombres, fueron definidas por sus funciones. Y es importante eso, porque se presumía que como sacerdote, él tenía que hacer esto. La demanda es que los sacerdotes, de una forma genérica, estaban más cercanos al corazón de Dios, venían saliendo del servicio del Señor, y por lo tanto tendrían o debieran tener un corazón más misericordioso. Se presumía una conducta personal por inferir la participación de esta persona en un colectivo. Luego, ¿qué significa eso? La derivación, la privatización de la responsabilidad. Estoy entregando la responsabilidad al otro. Jesús siempre va a insistir en que la acción de misericordia es individual. Tenemos que entender que es de lo privado a lo público, de lo individual a lo colectivo. Yo tengo que tener un corazón misericordioso. Yo tengo que aprender a amar a Dios. Mucha gente se enoja con la iglesia o con el gobierno y dice: pucha, no hacen esto, no hacen esto otro. Y uno pregunta: pero ¿quién es la iglesia? ¿Quién es el gobierno? ¿Quién es la ciudad? Somos nosotros. Es muy importante entender eso. Antes de levantar las banderas, yo tengo que mirar hacia adentro y preguntarme si mi corazón es misericordioso. Y entender que lo que Dios demanda es que yo tome una actitud. Personas movidas por el amor y por la misericordia naturalmente trabajarán y organizarán estructuras de servicio más bien elaboradas, como vimos en la historia. Pero todo nace de lo individual a lo colectivo, y es fantástico porque estos dos caballeros bajaban por ahí y obviamente Jesús quería enmarcar la calidad moral que ellos tenían. Ellos tenían una responsabilidad moral, pero no significa que la ocuparían, y no la ocuparon.
porque eso era algo que estaba en el ámbito de su profesión, en el ámbito de su título, más que en el ámbito de su experiencia personal, de su verdadero corazón. Y Jesús describe a ambos con una ausencia concreta de misericordia. Ellos lo vieron. No es que, pucha, ni lo vi. Lo vieron y se alejaron. ¿Qué sé yo? ¿Por qué? Puede ser como nuestros días, por justificativas bastante válidas. Estaba apurado, que tengo un hijo que está enfermo y estaba apurado a llegar a la casa, o porque por restricciones ceremoniales no lo quería tocar, qué sé yo. Jesús simplemente muestra que ellos actuaron con ausencia de misericordia, claramente, en contraste con el samaritano. Por lo tanto, la actitud del samaritano muestra claramente esa postura de una persona que no estaba haciendo por ser vinculada a una clase A o B, lo estaba haciendo simplemente. Él tomó de lo suyo, él lo tomó, él lo cuidó, él lo trató, él lo llevó y restauró la vida de ese hombre. Seguramente el sacerdote y el levita habían dejado al caballero muerto ahí para que muriera solo, uno de su propia nación, de su propio sangre. Y obviamente, ¿por qué decir un ser humano? Lo habían dejado ahí. Tenemos que entender que no podemos nosotros construir una argumentación con relación a la misericordia pensando únicamente en el otro, en la estructura del gobierno, en una estructura invisible que muchas veces llamamos de iglesia. Debemos depositar en primer lugar la crítica al individuo yo, no al individuo el otro, al individuo yo. De ahí nace el cuestionamiento de la misericordia. ¿Qué es lo que haces tú? No es lo que debieras haber hecho uno u otro. El tema es contigo. También la misericordia se experimenta de dentro hacia afuera. Y fíjense que cuando el samaritano lo ve en compasión, teniendo compasión, movido de compasión, va y lo cuida. En cuidarle a él, derrama sobre él todos sus elementos. El vino que tenía era su vino, el aceite que llevaba era su aceite. Yo no sé qué tan bien estaba él de plata como para derrochar sus bienes con personas desconocidas. Quizás él podría haber pensado, como quizás pensaron el sacerdote y el levita, de que tuvo lo merecido. ¿Qué anda a bajar aquí solito? A lo mejor es un pecador, porque Dios no dejaría que cosas así pasaran a hombres de Dios. Él no se pregunta y no hace esos rollos. Quizás podría haber sido una persona mala. Él no sabía. Lo cuida, y lo cuida de lo suyo. Cuando decimos de dentro hacia afuera, estamos hablando también de que hacer misericordia cuesta. Cuesta tiempo, cuesta plata, cuesta vida. Yo tengo que ponerme. Yo tengo que dar de lo mío. Yo tengo que detener mi agenda para gastarme o gastar mi tiempo con gente que quizás no la conozca y invertir en ello. Fue lo que hizo el samaritano, y es fantástico que él no toma en cuenta la clase, él no toma en cuenta la historia de la persona que estaba ahí, él no toma en cuenta ninguna otra de estas circunstancias. Él simplemente ve a un ser humano y lo cuida, de lo suyo saca, y hace una inversión que no es menor. Hace una inversión que no es menor. Gastó sus buenas lucas para salvar la vida de este hombre. Hacer misericordia cuesta. Volviendo un poco al punto anterior, cuando nosotros pensamos de hacer misericordia más en lo colectivo que en lo individual, estaremos haciendo misericordia con la plata ajena. Pero cuando yo pienso en lo individual, llego a este punto. Me cuesta a mí, de mi plata, de mi vida. Yo me entrego
por esta persona. Nosotros somos llamados a Jesús, o por Jesús, a cuestionar la manera como entendemos la acción de misericordia. Es claro que en nuestra sociedad podemos ver personas que se utilizan de la miseria como para hacer o para ganar ventajas y cosas así. Aún así, Él nos llama a tener un corazón misericordioso. Pero es importante entender el punto 4, porque este caballero lo sana o lo cuida, y Jesús llama al sacerdote, al maestro de la ley, y le hace una pregunta: ¿cuál de estos hombres fueron el prójimo del que estaba herido? Él da vuelta a la pregunta que hizo el fariseo. Lo que él le había preguntado es: ¿quién es mi prójimo? Jesús le pregunta: ¿quién fue el prójimo del que estaba herido? Él preguntaba como poniéndose de arriba, mirando hacia abajo: ¿a quién yo debo amar? ¿Quién es mi prójimo? Mientras que Jesús dice: para el que está herido, ¿quién fue el prójimo de él? Para él, su prójimo fue el que lo trató con misericordia. Y Jesús entonces dice: haz tú lo mismo. Ahí está un tema interesante en la práctica de la misericordia. Somos muy buenos para hablar y muy poco habilitados para practicar. Y cuando no aplicamos como corresponde, nos excusamos en los puntos anteriores. De que no, es que las estructuras, no, es que el gobierno, no, es que la gente es así. Es difícil. Es interesante que Jesús muestra al fariseo que sí era posible poner en práctica el amor al prójimo. Jesús no está entrando en el mérito de los instrumentos de salvación, las formas de salvación. Lo que Jesús quiere dejar claro es que una persona que es restaurada por Dios puede amar, y puede amar de esta manera. Una persona que es restaurada por Dios tiene el deber de mirar con misericordia a aquellos que están en necesidad. Una persona que es amada por Dios no puede tener paz mirando una situación de profunda inequidad e injusticia. Una persona que es amada por Dios no puede cerrar sus ojos a la miseria ajena. Nosotros como cristianos somos llamados a vivir el amor en la práctica. Jesús mostraba eso a sus discípulos en diversas circunstancias. Ellos estaban cansados, agotadísimos, habían trabajado, caminado, estaban así como que muertos físicamente. Salieron de donde estaban las multitudes y fueron a un rincón más alejado. Y en ese rincón ellos pensaban relajar, pero la gente cachó que iban para allá y fueron todos ahí. Y los discípulos estaban que se tiraban las mesas para arriba, así como que no es posible. Esa gente nos persigue hasta acá. Déjanos descansar, por favor. Pero Jesús los miraba con compasión y empezó a enseñarles a ellos. Y luego se puso tarde, la gente no tenía que comer. Y los discípulos dijeron: mira, Señor, no hay comida, hay que mandar a esa gente que se vaya. Y Jesús les dijo que den ustedes de comer. Ahí fue donde los discípulos dijeron: a ver, sacamos la cuenta. Nosotros no tenemos pan suficiente ni siquiera para nosotros, mucho menos para alimentar 10,000 personas. Así que no hay cómo salir de acá. Tienen que mandar a esa gente a que vaya. Y si algunos desfallecen por el camino, es el costo que ellos están pagando por haber venido. Pero Jesús tuvo compasión de ellos y llama a sus discípulos a la práctica. Jesús, cuando mira al fariseo que le hace esa pregunta, también nos llama a la práctica. ¿Qué haces tú? Aquí hay un ejemplo de cosas que se pueden hacer. ¿Qué yo estoy viendo? Cuando lo miro, ¿cómo lo veo? ¿Cómo puedo llevar esto a la práctica?
Nosotros debemos ser iglesias que están, personas y una iglesia que está dispuesta a amar personas no amables, sin preguntar por qué ellas merecen ser amadas. Debemos ser más proactivos en la misericordia. Debemos ser más abiertos a amar indistintamente, porque hemos sido amados indistintamente. Él nos amó y de su amor es que damos. De lo que Él nos da es lo que nosotros repartimos. Ese es el Evangelio. No hay conflicto, por lo tanto, entre las acciones de misericordia y la predicación del Evangelio. Porque yo tengo que llevar la palabra, pero también tengo que llevar el alimento. Yo tengo que llevar el amor. Y si yo amo a alguien, estoy preocupado por su destino temporal y por su destino eterno. Tengo que llevar a ambos. Tengo que cuidar de ambos. Obviamente que alguien puede morir aquí y ir a la eternidad. Por lo tanto, la eternidad es infinitamente superior. Pero yo tengo que entender que no puedo, como dice la palabra, decirle a la gente, pucha, no puedo hacer nada por ti cuando efectivamente puedo. Y no debo hacer, como hemos visto en los otros puntos, solamente para desmarcarnos o para entendernos en una situación de ventaja moral, como que para ganar con esto, como que para desquitarnos del problema. Tampoco debo simplemente derrochar recursos indistintamente. Tenemos que ser, como vimos la semana pasada, prudentes con nuestros dones, pero misericordiosos como Jesús. Tenemos que dar también lo mejor en esto. Y dar lo mejor en esto no siempre es dar lo que se nos pide, pero dar lo que sí se necesita. Es así como el Señor nos trata. Es así como nosotros somos llamados a tratar. Debemos mirar a la ciudad con ojos de misericordia. Vamos a cerrar nuestros ojos, pidiendo perdón al Señor por las instancias donde nosotros hemos fallado en demostrar misericordia. Vamos a pedirle a Él gracia y perdón para que podamos tener otras miradas, otra mirada para nuestra sociedad.